Bueno, pues muchas gracias. Empezamos con la última mesa redonda, la perspectiva de los beneficiarios del sistema. Y le voy a pasar la palabra. Tenéis 10 minutos cada uno y después a ver si somos europeos, las intervenciones de los participantes. Os dejo con, en primer lugar, hablar a Felipe Petriz, rector de la Universidad de Zaragoza. Después hablará Ángel Ponce, de la Secretaría de Universidad de Comisiones Obreras, Confederal. Y terminará Cruz Guijarro, el presidente de la Delegación Central de Estudiantes de la Universidad Complutense. Así que tiene la palabra Felipe Petriz. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes. Unas palabras de agradecimiento a la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid, en especial a su director, mi amigo Paco. Gracias por contar conmigo una vez más. Una breve modo de presentación. Me trae aquí a participar a esta mesa redonda una especial motivación que se basa fundamentalmente en los trabajos que desde la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles hemos realizado en varias ocasiones en relación con la política de becas y ayudas en el sistema universitario español. Estoy especialmente motivado como rector de la Universidad de Zaragoza y también estoy especialmente motivado en este tema por mi experiencia personal, que desde que tenía 14 años disfruté de becas hasta mi último año de carrera universitaria, disfrutando en los 3 últimos años una beca que se llamaba beca salario, que hoy se llamaría beca compensatoria, y también me motiva el haber sido becario del sistema universitario. Me siento deudor con la Universidad Española por haber disfrutado de estas becas y quería decir estas palabras que siempre que puedo pues lo hago en agradecimiento por aquello que en su día disfruté. Como me dicen que tengo poco tiempo y he escuchado una llamada al sistema, a Europa también, en lo que es la administración de tiempos, yo no sé si me voy a poder ajustar, pero cuando llegue al tiempo que tengo estipulado, levantas la mano y me callo. Porque como vengo muy motivado, corro el riesgo de pasarme, que yo quiero ser Europa, pero no me ajusto en esto de los tiempos. La primera reflexión que quiero hacer es que efectivamente en un momento en el que estamos en la recta final de la modificación de lo que estamos llamando reforma de la Ley Orgánica de Universidades, pues yo no sé, he faltado esta mañana un tiempo que he estado en la subcomisión de enseñanzas técnicas hablando de Europa y el diseño de los títulos de grado en el ámbito de las enseñanzas técnicas, pero hay un artículo 45 en la Ley Orgánica de Universidades que se modifica y me gustaría hacer primero una mención a las modificaciones que he apreciado en el texto que conozco y en las últimas modificaciones que conozco también que en la recta final pues se han incorporado. Efectivamente, el artículo 45 habla de becas y ayudas al estudio. La Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles hizo en su día propuestas de modificación de la Ley Orgánica de Universidades y habló en particular de este artículo, del artículo 45. Se han recogido cuestiones en la modificación, cuestiones a mi juicio muy importantes. Me estoy refiriendo pues al apartado que habla con objeto de que nadie quede excluido del estudio en la universidad por razones económicas. El Estado y las comunidades autónomas, así como las propias universidades, instrumentarán una política de becas, ayudas y créditos a los estudiantes, que por cierto esto se ha cambiado ahora a última hora por el alumnado. A mí me gusta más la palabra, el término estudiante. Y en el caso de las universidades públicas se establecerán modalidades de exención parcial o total de pago de los precios públicos por prestación de servicios académicos, y en todos los casos se prestará especial atención a personas con cargas familiares, víctimas de la violencia de género, personas con discapacidad, garantizando su acceso y permanencia a los estudios universitarios. Me parece un avance social importantísimo lo que aquí se incorpora, pero creo que hablamos poco. Me temo que será un apartado del artículo 45 y que tendremos que estar especialmente vigilantes con las normas, con el desarrollo de este apartado 4 del artículo 45.
Esto lo destaco como modificación muy importante, a mi juicio, en la modificación de la Ley Orgánica de Universidades. Pero no ha recogido la modificación una cuestión que Runae señaló en una propuesta bien concreta. Le propusimos una nueva redacción de un apartado de este artículo 45, porque este artículo 45, si lo revisan ustedes, habla de movilidad solo una vez, y se habla de movilidad únicamente referido a los estudiantes fuera de la península. Está hablando de la movilidad, hablando del territorio español. Y creo que era la ocasión de recoger un impulso a las políticas de becas y ayudas a la movilidad nacional, por supuesto, pero sobre todo internacional. Y la Ley Orgánica de Universidades, en su texto actual, no habla de esta movilidad internacional. Yo, que me creo el espacio europeo de educación superior, yo, que me creo que hoy no es tanto el acceder a la universidad lo que nos trae aquí, a este programa de becas y ayudas, sino el principio de igualdad de oportunidades, entendiendo también que ese principio debe extenderse a que tengamos a nuestros estudiantes en igualdad de oportunidades para acceder a un curso y a una estancia en el sistema europeo de educación superior. Si no contemplamos en la política de becas y ayudas ese impulso a la movilidad internacional, corremos el riesgo de que, si seguimos haciendo como hasta ahora, me agrada mucho el aumento del presupuesto que la señora ministra ha anunciado esta mañana para la movilidad de los programas Erasmus, pero si los criterios de reparto siguen siendo los de hoy, algunas familias y algunos estudiantes con esa política de becas ahorrarán un dinero el año que decidan, en lugar de cursar cuarto de medicina en la Universidad de Zaragoza, cursarlo en la mejor universidad de París. Porque, a mi juicio, hasta ahora ha habido muy poco dinero, pero no era tanto que hubiera poco dinero, sino que se repartía, a mi juicio, muy mal, para todos lo mismo. Y si estamos hablando de igualdad de oportunidades, hay muchas familias y muchos estudiantes españoles en nuestras universidades que hoy no tienen una disponibilidad de, en término medio, 6.000 euros que supone una estancia de un año en una universidad europea. A mí me agrada mucho oír que hasta 6.000 euros va a poder ser la ayuda de Erasmus para la movilidad internacional, pero tenemos que hablar de con qué criterio se va a repartir ese dinero, que es mucho y que creo que no se debe hacer para todos por igual, porque todos los estudiantes no están en las mismas condiciones. Creo que, a mi juicio, se está desaprovechando una ocasión de hablar por separado de becas y ayudas, de sistemas competitivos y no competitivos, que tienen que ser complementarios. A mi juicio, las universidades estamos viviendo situaciones sobrevenidas. El curso arranca en septiembre. En septiembre sabemos quién tiene beca y quién no tiene. Pero en el mes de noviembre puede pasar una cosa, algo a un estudiante, un incidente en su familia, en su situación económica, y no tenemos un programa de ayudas específico para situaciones sobrevenidas. No existe. De manera que yo entiendo que falta, a mi juicio, un verdadero impulso, becas y ayudas, sistemas competitivos y no competitivos, que creo que se pueden aplicar de manera complementaria, y, sobre todo, la movilidad internacional. Y creo que falta otro aspecto, y es que estamos hablando de becas y ayudas de una cosa que no hemos hablado de cuánto cuesta. Sí, hemos oído recientemente en las intervenciones de la mesa redonda anterior que si las familias, que si el sistema público, que si las administraciones. No, las administraciones administran un dinero que también es de las familias. Es decir, aquí lo que importa es que es un dinero público y que tiene que repartirse con los mejores criterios de eficacia y de eficiencia en su distribución. No importa tanto quién lo haga y quién se marque el triunfo de quién es el que administra. Hay una labor también de gestión. Propusimos desde Runae, que en otros sistemas de otros países ejercen una labor muy importante, y es que los propios agentes, los propios beneficiarios, esta mesa se llama de beneficiarios, yo entiendo que estoy aquí como universidad beneficiaria, que también las universidades somos beneficiarias, pero la gestión debemos hacer partícipes a los beneficiarios directos, que son los estudiantes, debemos hacer partícipes en esa corresponsabilidad en la propia gestión. No sabe el beneficiario lo que cuesta y en cuánto se le está ayudando y en qué medida se le está ayudando. Hay sistemas de gestión de becas en las que en las comisiones participan los estudiantes de forma activa, y eso contribuye a que el propio beneficiario sepa valorar lo que realmente se le está proporcionando, en qué medida, en qué porcentaje, pero sobre todo aclarando de cuánto cuesta.
La pregunta a un estudiante de nuestras aulas cuánto cuesta el curso en el que hoy te has matriculado, pues no sé si está claro. Él sabe cuánto vale, cuánto paga, pero no cuánto cuesta, y por lo tanto creo que este elemento también debe ser considerado. Mi primera reflexión era sobre Law, reconociendo los avances. He señalado algunas lagunas y, desde luego, tengo que decir, en honor a la verdad, que el Ministerio, a la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles, nos ha dicho que no es que no sean partidarios de incorporar estas cuestiones, pero que entienden que la mayor parte de lo que estoy señalando puede ser objeto de tratamiento en el desarrollo de la Ley Orgánica de Universidades y, por lo tanto, aspiro a que se siga contando con nosotros, como hasta ahora tengo que agradecer que se ha contado, y que estas cuestiones que estoy señalando, si participan de esa opinión, pues se incorpore finalmente para el sistema de ayudas y becas. La segunda reflexión que querría hacer es el espacio europeo de educación superior. Creo que socialmente hemos transmitido una opinión absolutamente equivocada. Hemos transmitido fundamentalmente que vamos a modificar la estructura, la duración, los créditos, y hemos hablado muy poco de dos aspectos. Uno, que ya se está hablando más, es el de la renovación de las metodologías, a mi juicio tan importante o más que la estructura y cuánto duran las carreras, porque al fin y al cabo el boletín dirá que 4 años, pero aquí lo grave es que las titulaciones que están diseñadas para 3, en promedio están 5,7 años los estudiantes, con lo cual no debe ser tan importante si las diseñamos de 3 o de 4, sino que realmente las hagamos de manera que esa duración sea la que cuenta de entrada en una planificación. La tercera componente, que es por lo que quiero nombrar esto, es la dimensión social. Las declaraciones de los ministros responsables en materia educativa hablan de la dimensión social del espacio europeo de educación superior, y esta dimensión social, a mi juicio, tiene mucho que ver con las facilidades que demos, con los apoyos que demos para nuestros estudiantes participen de ese espacio europeo de educación superior, con ese principio de igualdad de oportunidades del que hablamos mucho, pero que creo que tenemos que seguir trabajando para que realmente sea ese principio el que rija este sistema de ayudas o becas. La Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles es la tercera reflexión que quiero hacer. En su día elaboró un documento que se llama Análisis del estado de las convocatorias de las becas generales de movilidad y anticipadas. Este documento lo conoce el Ministerio, entiendo que puede serles de utilidad. Muchas de las cuestiones, aunque ya hace algún tiempo que se realizó este informe, creo que sigue teniendo actualidad. Señalábamos en este informe que seguimos convocando las becas con criterios y conceptos de becas nacidos en un marco universitario claramente distinto al actual. Y ha llegado el momento de que adaptemos esas convocatorias, pero sobre todo que las adaptemos a esa realidad del espacio europeo de educación superior, y tenemos que hablar pues de los nuevos criterios, de entender que los sistemas universitarios están ahora organizados en créditos ECTS, con universidades que tienen matrículas en 2 periodos, matrículas semestrales, y todo esto complica la gestión, pero creo que hay que adaptar esas convocatorias a la realidad de hoy. Venimos modificando la convocatoria del ejercicio anterior a medida del mejor análisis que se puede hacer año a año, pero creo que es necesario profundizar en lo que estamos haciendo, hacer un diagnóstico de la situación y mejorar aquellos aspectos, pero pensando en ese futuro llamado Espacio Europeo de Educación Superior. En la gestión tenemos las universidades mucho que avanzar. Yo cometí un error cuando Paco me llama para venir aquí. Le comenté, voy a pedir un informe a mi universidad del tema de becas. Y como hemos hablado hoy mucho de becas, pero el informe que tengo aquí me habla de, solo a modo de enumeración, becas para estudiantes que inician sus estudios universitarios, becas para estudiantes que continúan sus estudios universitarios, becas de movilidad para alumnos universitarios fuera de su comunidad, becas de colaboración, becas de las comunidades autónomas, becas de exención de precios públicos, créditos blandos para los pagos de matrícula, ayudas para situaciones de emergencia, ayudas para transporte, ayudas para alojamiento, ayuda para manutención, ayudas para discapacitados, ayudas para bolsas de viaje, ayudas para integración y asistencia de estudiantes extranjeros, ayudas tercer ciclo, ayudas a alumnos con aprovechamiento de académico excelente. Lo tenemos que incorporar al sistema universitario. Debemos hablar de premiar
Es que estamos hablando poco de rendimiento y debemos también, con las políticas de ayudas, estimular a que el rendimiento de nuestros estudiantes sea mejor. Ayudas para movilidad nacional e internacional, ayudas para estudiantes que participan en equipos deportivos universitarios, becas de alumnos orientadores, becas de instituciones privadas, que agradezco. Yo no he estado cuando se ha hecho una crítica a la participación de las instituciones privadas. Más que nunca, el sistema público debe completarse con la generosidad de las instituciones, y las intervenciones que esta tarde he escuchado son de buenos ejemplos de ayudas al sistema universitario español. Por lo tanto, yo no me uno a las críticas, que no las he oído, pero desde luego me uno al agradecimiento a estas instituciones por estar tan cerca, y en particular del programa que hemos oído esta tarde de apoyo a los estudiantes de Latinoamérica para realización de tesis doctorales en nuestras universidades. Nuestra universidad os está muy agradecida de que fuera de las primeras universidades que abrieran este programa, y por lo tanto mi agradecimiento. Más los programas de formación de personal investigador. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque es absolutamente necesario una llamada a la coordinación. Con este sistema de becas, con tantas convocatorias desde tantos sitios, ni siquiera la información va a ser completa. El sistema, los estudiantes no conocen ni siquiera todas las posibilidades, pero son muchas las ventanillas a las que tiene que acudir, y por lo tanto la llamada a la coordinación me parece absolutamente necesaria. RUNAE hizo ese documento, lo conoce bien el Ministerio, lo conocen bien todas las universidades, porque los vicerrectores han participado. Cuánto me alegré cuando se suprimió un tipo de becas y de convocatorias que hasta hace poco ha existido, que un estudiante, por el hecho de ir a otra comunidad autónoma, tenía más derecho a beca que el hacer la misma carrera en la universidad que tenía al lado, sin salir de la comunidad autónoma. Por poner un ejemplo, un estudiante de Jaca que podía hacer agrónomos en Huesca, si lo hacía en Lérida tenía una beca porque salía de la comunidad autónoma. Me refiero de nuevo a condiciones de las convocatorias actuales. Me parecen muy acertadas las modificaciones de los umbrales de renta, pero somos conscientes en las universidades de una percepción especialmente clara que consiste en la incidencia que tiene en la consecución de fondos aquellas solicitudes justificadas en la obtención de un salario bajo, pero con cierta evidencia, voy a llamarlo así, no documentada, de tratarse de personas asociadas a ingresos derivados por actividad empresarial. Y esto tenemos que profundizar, porque una cosa es lo que dicen los papeles, otra cosa son los datos contrastados de la agencia tributaria, y aquí esto se trata de fondos públicos, y esto creo que tenemos que avanzar, y que esto tenemos que ser especialmente vigilantes. Dar una beca para al día siguiente ver al estudiante con una moto excelente, pues todavía sigue siendo frecuente. Y el concepto que yo tengo de beca no se corresponde a que el estudiante pueda disfrutar al día siguiente de una cosa para la que no está destinada esa beca. Y seguramente estará bien documentado, pero lo he llamado con cierta evidencia no documentada, de tratarse de personas asociadas a ingresos derivados por actividades empresariales. Hemos hablado poco, en el rato que yo he estado, creo que hemos hablado poco de criterios que se utilizan para la revocación de las becas. Aquí es un tema complicado. Estoy relacionando becas con permanencia en la universidad, cuántos años se tiene derecho a beca, y la permanencia, con el fracaso o el éxito. Esto es muy complicado. Yo siempre he defendido que en mi universidad yo no hablaré de permanencia hasta que no tenga resuelto bien el problema del fracaso. No puedo exigir una permanencia máxima, y si no te vas, si no he corregido bien el tema del fracaso. Pero claro, esto está también relacionado. Yo creo que no debemos hablar únicamente de la beca, sino también de qué se hace con ese dinero que se pone en manos del estudiante. Pensamos también desde RUNAE que sería adecuado plantear un auténtico modelo general de exención de tasas, puesto que a pesar de su mínimo impacto económico, bien gestionado, podría convertirse en una ayuda especialmente útil en algunos casos. Allí lo hemos analizado, lo tenemos bien estudiado, y creo que podríamos contribuir. Y finalmente hemos solicitado reiteradamente a las distintas administraciones que podamos establecer un verdadero plan general integrado de becas universitarias que permita a la comunidad universitaria disponer de una verdadera oferta coordinada. Estoy haciendo de nuevo una llamada a la coordinación. En cierto momento
y creo que estamos ahora en un momento parecido, pensamos en RUNAE que el Ministerio iba a redactar un nuevo decreto, un nuevo Real Decreto de ayudas y becas. Y creo que ahora la ley habla de que se debe desarrollar. Creo que un día podremos ver en los boletines oficiales ese nuevo Real Decreto. Nos hemos anticipado en RUNAE y también hemos analizado las consideraciones que nos parece que podrían ser objeto de mejora en el sistema de becas. El tema de la descentralización, y somos conocedores de la última modificación que ha habido, y se ha hecho referencia esta tarde a la sentencia del tribunal, creo que ha habido una referencia. El tema de la descentralización pues, seguramente podrá estar basado, y la participación de ese consejo, que no sé ahora exactamente el nombre, Consejo de Coordinación de Política Educativa, o conferencia, tiene asignada en el texto que se está manejando en este momento, ahora mismo me callo, pero este tema de la descentralización, una descentralización que no venga precedida de un profundo análisis de la coordinación, seguramente también perturbará el reparto más equitativo. Se ha hablado de Espacio Europeo de Educación Superior, hay grado y máster. Yo saludo esa política de préstamos que la ministra nos ha anunciado. Yo personalmente no hemos tenido ocasión de valorarla en RUNAE. Yo personalmente la valoro como muy positiva. Tengo algunas interrogantes que yo creo que habrá ocasión de colaborar con el Ministerio pues, para hacerles llegar nuestras observaciones y fundamentalmente, como he anunciado que me callaría cuando me avisaran, yo me callo y luego os puedo atender las preguntas que se me planteen. Muchas gracias. Gracias, rector. Y ahora habla Ángel Ponce, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Muchas gracias a los organizadores. En primer lugar, decir que estoy sustituyendo a la persona que tenía que estar aquí, que es Salvador Vangueses, que es el secretario de Política Institucional. Pero bueno, evidentemente, como decía mi antecesor, pues también de alguna manera intentando representar a lo que puedan ser pues usuarios o de alguna manera de una sensibilidad respecto a las personas que pueden recibir y que están relacionadas con las ayudas que puedan tener tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas, como evidentemente de las entidades que puedan financiar. Yo esto lo he planteado bajo tres perspectivas. También un poco adelanto que puede haber cosas que no gusten, también lo anticipo. La primera cuestión probablemente es que primero, ¿qué oferta de estudios universitarios se realizarían? Esa sería una primera pregunta. Porque podríamos hablar de una formación profesional superior y de una formación general superior. Entendiendo en este segundo tipo que esto sería una formación superior, por ejemplo, para personas que no quieren un título profesional, sino que buscan ampliar su formación, lo cual es no solo legítimo, sino que está en aumento. La percepción sería muy diferente del enfoque que tuviese y, según este tipo, nos va a llevar pues a dos dimensiones, o a la gratuidad o a que corra a cargo del estudiante. Entendiendo esto de la siguiente manera. Primero, esto nos lleva a algo que sobreentiendo, yo esta mañana no he estado aquí, ¿qué medios debe proporcionar la sociedad a las personas que acceden a la formación superior? Por un lado, coincido también con mi antecesor, yo creo que y con otras manifestaciones que creo que ha habido en la mesa anterior, para los estudios de grado nosotros incluso entendemos que debería de contarse con las becas salario. Pero claro, porque además eso lleva aparejado a que habría una movilidad sin discusión, nacional e incluso internacional. Obviamente sé que el listón lo voy a poner en un punto, en un disparadero que es complejo, sobre todo a lo mejor veniendo, pues, en este caso, de un sindicato como es Comisiones Obreras. Habría que tener varias cuestiones a tener en cuenta. Primero, la persona que iniciara sus estudios superiores es claro que está contribuyendo a una riqueza futura de la sociedad, además de realizarse como individuo. Dos,
Todas las personas desde los 18 años tienen derecho a ser independientes de sus familias. Pero ¿debe ser la familia el sistema económico paralelo en este tema? Digo en este tema, en el de estudios universitarios. 3. La creación de riqueza en nuestra sociedad, se ha dicho incluso en la mesa anterior, me parece que el representante de Navarra, entendemos que permite este gasto y los modos de producción lo requieren. La prueba evidente, y al final me referiré a ello, es que hay entidades financieras que ya han visto desde hace tiempo dónde está el potencial, porque lógicamente no se irían a ofrecer sus créditos a Nigeria ni a ningún otro sitio. ¿Por qué? Pues porque los niveles de renta obviamente son mucho más altos y hay dinero. Y si hay dinero, pues obviamente pues ponen evidentemente su negocio al servicio de. Con lo cual hay potencial, tanto en un sentido como en otro. Consecuencias que tendría ese tipo de becas salario. Primero, la persona que sigue un curso de estudio superior a tiempo completo tendría derecho a esa beca salario independientemente de la renta de los padres. Pero para mantener la beca al 100%, la persona tendrá que demostrar que está efectivamente estudiando. No es clasismo, cuidado. Nosotros vamos contra y vamos evidentemente luchamos contra la diferenciación de clases. Pero sí no es malo empezar a introducir una palabra que, cuidado, también puede estar muy cercana al clasismo, pero no es clasismo. Es a la élite, evidentemente, hay que darle todo lo mejor, sin lugar a distinción, porque evidentemente tendremos los mejores entre los mejores para competir en la sociedad del conocimiento. Si no, lo que tendremos pues son cosas intermedias. Me referiré evidentemente a lo que no es élite posteriormente. Si una persona, por otro lado, no llega a cumplir esos mínimos establecidos, pues dejará de ser un estudiante profesional, no pasa nada, y pasa a ser un amateur, un estudiante amateur sin la beca salario, con todo lo que eso conlleva. Obviamente estaría por ver cuánto es el montante de la beca salario, que estaría muy relacionada con el salario mínimo interprofesional, siempre que llevase aparejado pues que hubiera residencias, etcétera, etcétera, lo que es en sí todo lo que puede ser la manutención. Evidentemente ya no cabe hablar de segundo ciclo, sino de posgrados. Las personas que lo cursan, aquí hay que entender que probablemente, además de contribuir a la riqueza futura de la sociedad y realizarse como individuos, estén adquiriendo incluso unos conocimientos que tengan o puedan tener un plus salarial individual. Y en este segmento es donde cabría el préstamo renta. Porque, hay unos mínimos garantizados y, lógicamente, lo cual no está reñido con que pudiera haber también una política de becas, etcétera, para mejores, pero en ese sentido ya sería diferenciado. ¿Cuándo y en qué condiciones una persona empezaría a pagar el préstamo? Son todas las cosas que se derivan de los préstamos renta, que pudieran incluso ocurrir en el anterior, pero nosotros entendemos que, desde luego, el grado no puede estar bajo el préstamo renta. ¿Cómo se organizaría el posgrado para las personas que quieren cursarlo, por ejemplo, a tiempo parcial? Porque también otra cuestión a veces a contemplar que podría ser trabajar y estudiar en determinado tipo de estudios, pudiera ser también formulaciones, es una manera de pagar, en definitiva. Y no hay que pensar que solamente se puede estudiar y si se trabaja no se puede estudiar, o si se estudia no se puede trabajar. Y por otro lado, eso nos lleva a otra cosa. ¿Es igual el préstamo renta para todas las carreras? ¿Sería igual el mismo? Muchas interrogantes, obviamente, que lo que trato un poco es de provocar, no sé si debate, pero por lo menos reflexión. Desde luego, el sistema de créditos educativos lo que sí lleva aparejado son ciertas ventajas, desde una óptica de la equidad como de la eficiencia, que eso entiendo he visto por el programa que se ha hablado esta mañana, pero para que sea efectivo es necesaria pues, que haya una aplicación correcta, desde luego, del mismo, ya que el sistema pues encierra aspectos negativos que es necesario corregir. Lo habitual en los préstamos educativos pues es que estén subvencionados normalmente mediante como ya se ha visto, la administración, avales estatales, periodo de carencia que se subvencionan por la administración, intereses subvencionados, se ha visto en la mesa anterior.
La principal propuesta de un sistema, desde luego, de préstamos a estudiantes es impulsar a estos a compartir con el contribuyente la carga financiera que se deriva también de sus gastos de educación, a través de pagos que proceden de sus rendimientos futuros. Habría, como en todo, ventajas e inconvenientes. Todo siempre tiene luces y sombras. Primero, en cuanto a equidad, que sobreentiendo, esto lo digo muy rápido porque entiendo que estas cosas se deben de haber visto un poco esta mañana. ¿Cuándo se organiza un sistema de préstamos? Pues los individuos que en el pasado se han beneficiado del mismo, pues parecería un poco lógico pues que ayudaran a esos reembolsos. Es como si hubiera unas bolsas en las cuales siempre hubiera unos fondos que pudieran revertir en otro. Esto es una teoría, pero bueno, podría ser una formulación. Por otro lado, tiene más sentido proporcionar a los estudiantes la posibilidad de acceder a sus propios ingresos futuros y posteriormente, pues esto es algo no muy novedoso ni muy modernista, sino que para cambiar, como se dice vulgarmente, el chip de la sociedad española en eso de que yo primero pago me dan dinero y luego yo tengo que revertirlo, es bastante difícil de que entre en la cabeza no solamente de la gente más joven, sino de todos en general. Pero es una posibilidad, desde luego. Habría otra cuestión en cuanto a la eficacia. La devolución de las cantidades aportadas por el crédito también crearía una conciencia de coste. También se ha manifestado si los estudiantes participasen en las concesiones de becas, es decir, en la medida en que uno entiende que cuando yo estoy cursando una carrera, en la medida en que me esfuerzo más, me esfuerzo menos, o cómo me lo planteo, pues estoy asumiendo también una conciencia de que eso tiene un coste, pues nos llevaría a otro punto, aunque habría que aquí hablar mucho porque no todo estaría siempre en el lado del que estudia o en su responsabilidad. También está la responsabilidad en el otro lado y bastante, por lo menos vamos a dejarla al 50%. Y habría mucho que hacer, o hay todavía mucho que hacer, para mejorar eso. No quisiera entrar en ningún escenario, pero se me aparece por la cabeza, y perdonen un momento el inciso. A veces me decían el otro día una comparación entre una universidad X, pero de carácter privado, y una universidad Y, de carácter público. Decían, mira, tú vas a la privada y en la privada lo que tienes garantizado es que, entre comillas, que habría mucho que decir, pues que el profesor te va a estar atendiendo cuando vas a buscarle, etc. Digo, habría mucho que ver, ¿eh? Sin embargo, cuando vas a la pública tengo que buscar a no sé quién, voy para no sé dónde, en fin. Eso, que es prácticamente una cuestión anecdótica, porque eso no es cierto ni en un sentido ni en otro, lo que sí es verdad es que hay que mejorar tanto en un caso porque tampoco muchas veces se dan los niveles que mínimamente serían comparables, pero también por el otro lado es verdad que hay cosas pues que hay que mejorarlas. En cuanto al tema de las ventajas serían ahí. En cuanto al tema de los inconvenientes, en cuanto a estos préstamos renta, dos cosas simplemente. En cuanto a la equidad, inconvenientes. Un sistema de créditos puede introducir una serie de distorsiones que, se ha dicho aquí, van a dificultar a grupos con rentas bajas el acceso a este tipo de ayudas y particularmente a familias que suelen ser mucho más reticentes a la hora de endeudarse. En cuanto a la eficacia, inconvenientes que puede tener, el estudiante puede dirigirse exclusivamente a estudios cuyo rendimiento esperado en el mercado de trabajo, porque va a tener que devolver el dinero, pues sea mayor, dejando de un lado trabajos poco remunerados pero necesarios, o estudios de larga duración que van a retrasar el obtener unos ingresos. Y por otro lado, si bien el estudiante puede tener acceso a una carrera universitaria, si tiene que sufragar los costes de transporte, residencia fuera de la unidad familiar, pues todo eso puede impedirle realizar unos estudios escogidos, por ejemplo, pues en primera opción, y de esta manera desmotivarlo. Esto lo digo en razón de lo que decía al principio de las becas salarios. Para ir un poco concluyendo, esto simplemente a modo de preguntas, que entiendo que también un poco habrán ido surgiendo, pero para refrescar, y si no han surgido, para que surjan. ¿Quiénes tienen derecho a beneficiarse de los préstamos? Porque en teoría son todos quienes son todos. ¿Qué tipo de interés se aplica? Desde el gobierno o el sector privado, el que preste, debe ser el gobierno o el sector privado el que presta ese dinero a los estudiantes. Ya se ha visto que tienen sistemas complementarios, pero todo eso conviene también precisar. ¿Qué sistema de devolución utilizar? ¿Préstamos hipotecarios? ¿Préstamos renta?
¿Quién administra el sistema de créditos? ¿Qué acciones se llevan a cabo para reducir el volumen de impagos? En algunos datos, las cifras daban pues, que en algunos sitios, como podía ser en Australia, había en los últimos 5 años aumentado los impagos. Hay diversas circunstancias por lo que esto ocurre. Simplemente concluyo, y esta era la parte que decía, que espero que nadie se me moleste ni se me entienda mal, pero obviamente en el mundo, digamos, más próspero, vamos a dejarlo así, más desarrollado, obviamente hay un cambio de tendencia en este tema educativo. Y esto no es de ahora, esto ya en el 98, hace ya prácticamente 9 años, el Banco Mundial, en un informe que publicó de financiación de la Administración de la Educación Superior, en esa agenda mundial de reforma educativa, pues ya se tomaron las palabras de Van Boek, que era rector entonces de la Universidad de Twente, en Holanda, y decía que la agenda de la reforma educativa de los 90, y decía, y seguramente parte del siguiente siglo, está más orientada al mercado que a conservar su carácter público o su planeamiento y regulación gubernamental. Es decir, que esto es una tendencia que nos gusta o no nos gusta, pero han pasado casi 10 años y ahora ya la estamos viendo en pleno auge. Y simplemente para terminar, pues decir que dejando a un lado esa larga experiencia histórica de la Universidad Europea como pues, el vértice de la producción del conocimiento humanista y científico, y como figura pública incluso, pues el Banco Mundial en cambio pues asegura que la educación y la ciencia y la tecnología pues que son mercancías y que consecuentemente pues deben ser manejadas a través de soluciones de mercado. Ello significa que la educación está enmarcada en un contexto de limitada oferta y que está disponible pero a un cierto precio. Y simplemente lo dejo aquí. Gracias. Gracias, Ángel. Tiene la palabra Cruz Guijarro, de la Complutense. Bueno, muchas gracias, César. Yo, aunque vengo representando a estudiantes, hoy, antes de empezar, tengo que pedir perdón como profesor. Y como profesor no por nada, sino porque yo, aunque soy estudiante, sí que he dado clases alguna vez que otra de oratoria. Y lo primero que se nos enseña en oratoria es que cuando se habla hay que conocer primero el público, hay que conocer ciertas cosas. Y yo, que no soy nada defensor de leer las conferencias, quizá un poco, siempre, también nos lo enseñan esto y también lo enseño y lo he recalcado muchas veces, por culpa siempre del conferenciante, pues no acabamos de enterarnos bien de cómo se había planteado la conferencia. Entonces, yo había traído unos papeles que sobre todo eran una serie de ideas para que a partir de ahí empezáramos a reflexionar sobre estos temas. Por supuesto, a la organización solamente puedo darle las gracias y agradecerles que hayan tenido a bien invitarme. Y sin más demora paso a, digamos, glosar un poco este texto que me había preparado para que después, que yo creo que es lo más importante, pasemos a un debate donde se puedan reflexionar acerca de las muchas ideas que aquí se han ido sacando. Y, por supuesto, no voy a entrar en la parte técnica con interminable análisis y estudios, porque quien me ha precedido ya se ha encargado de tratar esto. Solo voy a tratar de analizar la situación de los estudiantes universitarios como usuarios del sistema de becas, intentando sacar a relucir problemas y buscando de ese modo obtener las soluciones que mejoren un problema fundamental para muchos estudiantes universitarios, el problema de la financiación de los estudios. Ahora es el momento de plantearse cuestiones que ayuden a mejorar el sistema, dada la oportunidad que nos van a dar la modificación que va a sufrir la universidad con la adaptación al espacio europeo de educación superior. Para hacer esto, y puesto que mi conferencia está enmarcada dentro de una mesa redonda, por lo menos de forma ficticia o figurada, creo que lo más enriquecedor no es exponer un caso, sino intentar prender una mecha a la reflexión, para de esa manera reflejar de la forma más adecuada cuál es la situación real que se da en el sistema, con el fin de encontrar las soluciones y conseguir esa tan deseada transformación. Creo, por tanto, que más que sentar bases sobre cuáles son mis planteamientos, es mucho más productivo plantear una serie de dudas al más puro estilo socrático para, desde ahí, construir los cimientos del nuevo sistema de ayudas que se debería implantar. Por supuesto, no es mi intención ni sentar unas bases, ni decir qué es lo que creo mejor o no, sino simplemente incentivar a que entre todos lo descubramos y consigamos ese sistema que tanto nos interesaría, en el que todo el mundo o todos los estudiantes que quisieran y no pudieran accedieran a ese sistema.
Siguiendo con esta idea inicial, me surgían las preguntas a las que incluso todavía hoy me resulta complicado dar respuesta, sin caer muchas veces en la demagogia ni plantear situaciones utópicas o irrealizables. A mí, cuando me planteé y me senté ante el papel blanco para preparar esta conferencia, se me ocurrían 4 preguntas que considero fundamentales. Estas preguntas son: ¿quién necesita financiación? ¿Hasta dónde hay que financiar? ¿Por qué financiarlo? ¿Y cómo financiarlo? Por supuesto, estas preguntas no tienen la intención de buscar ser las más ingeniosas ni las únicas, sino simplemente era la intención de plantear unas dudas iniciales para poder comenzar. Y como consideraciones previas, es necesario recordar que todos los universitarios que estudian en universidades públicas, por definición, están becados. Ya nos lo decía antes la directora general, ya que pagan solamente un porcentaje del precio de los estudios. Precio que para algunos es insignificante, pero que para otros es complicado asumir. También hay que tener en cuenta otras diferencias iniciales, como puede ser, por ejemplo, el coste que supone para una familia enviar a su hijo a estudiar fuera, cuando cerca del domicilio no existe posibilidad de estudiar la carrera que él ha elegido. Es necesario señalar también una serie de circunstancias que suponen dificultades añadidas al estudio, como puede ser, por ejemplo, el fallecimiento o las enfermedades familiares de los que se depende económicamente. Los casos en los que el estudiante, por padecer una determinada discapacidad, requiere de ciertas dotaciones que encarecen su acceso a la universidad y otras muchas situaciones que distorsionan las posibilidades iniciales de igualdad de los estudiantes. Por último, en estas consideraciones iniciales habría que recordar que los recursos de ayuda son limitados, por lo que no es posible satisfacer las necesidades de todos y cada uno de los estudiantes, porque si esto fuera así, no sería necesario tener este debate. Está claro que, como ya nos comentaban también, el hecho de acercarse a Hacienda, que somos todos, a pedir un incremento de la dotación, pues no es sencillo. Una vez visto esto, y siendo consciente de que son muchos los casos en el que el sistema falla, y cuando digo falla, me refiero a lo que ya nos comentaba antes el rector de la Universidad de Zaragoza, de las, vamos a llamarlas así, becas moto, en contraposición de otros casos en los que el sistema no cubre unas necesidades que se consideran básicas, vamos a plantearnos la siguiente pregunta, que ya antes mencionaba, que es: ¿quién necesita la financiación? Si nos planteamos esta pregunta, podemos elegir un criterio económico y pensar que hay que dárselo a los que menos tienen. ¿Pero son los que menos tienen los que más la necesitan? Podríamos entonces redirigir la ayuda a los que más lo necesitan, pero volveríamos otra vez a encontrarnos con la duda de quién lo necesita más. ¿Los que menos tienen? ¿Los que más la van a aprovechar? Sin duda estas preguntas se unen a otra, que también se ha señalado por aquí, que es cómo determinar de forma eficiente quién necesita esa financiación. Solamente con esta pregunta podríamos entrar en un debate que llegaría a ser interminable. Pero vamos a seguir un poco más allá. Planteando la tercera pregunta que a mí se me planteaba, que era ¿hasta dónde debemos financiar? Esta pregunta parte del razonamiento que ya adelanté al principio, de que un estudiante de una universidad pública ya está becado, puesto que no paga todo el costo de la matrícula, sino solamente una parte. Sin embargo, esto que paga a veces se antoja mucho y otras veces puede resultar poco. ¿Cómo podríamos establecer un sistema que nos dijese qué es lo recomendable pagar para cada uno? ¿Cómo habría que plantear un sistema de pago para que cada uno pagara lo adecuado según su situación? Además, una vez ideado el sistema, ¿qué variable sería la adecuada para que ese sistema estableciera unos criterios que fueran congruentes y adecuados a la situación que estamos planteando? ¿Habría que basarse solo en un criterio económico o sería necesario introducir otras variables de cara a financiar unas carreras más que otras? Con esto quiero decir, ¿sería prioritario subvencionar más a enfermeros que a abogados, por poner un ejemplo? Si además tenemos en cuenta el escenario del Espacio Europeo de Educación Superior, el debate puede llegar incluso a círculos más amplios, puesto que ahora vamos a tener ciertas carreras, como puede ser medicina, donde se va a requerir un grado y un posgrado para poder trabajar. Por lo tanto, surgirá la necesidad de algunas carreras de financiar un posgrado a precio de grado, o, pensándolo bien, ¿por qué no financiar todos los posgrados a precio de grado? ¿O por qué no ninguno? Es aquí donde surge la otra pregunta, que es ¿por qué financiar? Sin duda, es la parte más polémica, ya que la financiación se puede motivar desde muchos criterios. Y según
las diferentes formas de entender, como ya nos decían también antes, podríamos plantearlo de muchas formas diferentes según el criterio que nosotros creamos más adecuado. El criterio puede ser estrictamente económico, o puede ser el del mérito del trabajo, o el de la calidad, o el de la necesidad. Todos los criterios tienen cierta lógica y motivación, pero cada uno responde a percepciones diferentes de las necesidades y aplica unos criterios y prioridades concretos. No cabe ningún tipo de duda de que cada criterio comprenderá un tipo de personas dejando fuera a otras. ¿Cómo asumir esa responsabilidad de tomar unos u otros criterios con el resultado de dejar fuera a otros? Sabemos que en la actualidad nuestro sistema, compuesto normalmente por criterios mixtos, deja muchas veces fuera del mismo a personas que se necesitaría incluir. Pero ¿cómo podemos detectar de forma adecuada esas carencias, esos fallos? Una vez llegado hasta aquí, me surge la pregunta más difícil de todas. ¿Cómo financiar todo esto? Está claro que según los criterios elegidos habrá que buscar un modelo de financiación u otro. Podemos caer en lo fácil, que es decir que se pague todo y aumentemos los presupuestos las veces que sea necesario. Sin embargo, el problema es que esto no es posible, por lo menos a corto plazo. ¿Cómo asignaríamos entonces esos recursos escasos de los que disponemos para cubrir necesidades tan inmensas que nos surgen? Habrá que ver si queremos llegar al número de personas, ayudando solamente en una parte fundamental, o por lo contrario, queremos llegar a un número más limitado sufragando mucha más cantidad. También entra aquí el debate, que ya se ha puesto de manifiesto, sobre financiación pública y financiación privada. Surgen también criterios enfrentados como el de considerar la financiación como un derecho fundamental y que, por lo tanto, sea ofrecido de manera gratuita o considerarlo un préstamo que debe ser devuelto de alguna manera a la sociedad. Y volvemos otra vez a la eterna polémica de las becas préstamo, no becas préstamo. Según las consideraciones, tendremos diferentes ejecuciones de ese presupuesto con el que contábamos. También aquí habrá que hacer consideraciones sobre si ese coste deben asumirlo enteramente los organismos públicos, como ya decía antes, o otros estamentos sociales, muchas veces privados o de otro tipo, como fundaciones públicas. Como conclusión, solo decir que tenemos una posibilidad histórica para cambiar este sistema de financiación y no debemos dejar pasar la posibilidad de mejorar nuestro sistema. Y con esto espero haber, por lo menos, intentado llamar su atención para que ahora, en el turno de debate, se generen esas preguntas que son las que nos harán realmente avanzar en cuál es el sistema más adecuado. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, agrupamos intervenciones de 2, 3 y después... ¿Vale? Hacemos 3 intervenciones, intervienen los ponentes y después hacemos más. Sí. Gracias. Quiero hacer un comentario nada más, porque no pensaba hablar, pero la verdad es que algunas cosas que he escuchado, sobre todo a la tarde, me ha parecido escuchar demasiados tópicos. Yo creo que la jornada de hoy ha sido muy interesante, creo que las intervenciones han sido de mucha calidad, pero yo tengo la impresión de que no queremos ver algo que está ahí. O sea, en el mundo hay universidades, hay sistemas universitarios buenos, hay sistemas universitarios malos. Y yo creo que nos negamos a ver dónde están los buenos. Es la impresión que tengo por las cosas que se dicen. Esto sí que me parece mucho más endogámico. Muchas de las cosas que he oído me parecen mucho más endogámicas que eso que se dice de la selección del profesorado en la universidad. Esto me parece endogámico. No ver lo que pasa en el mundo. Mi paisano y, sin embargo, amigo Pedro Pejenaute, que no sé dónde está, decía que estaba muy contento de la Universidad Española. La Universidad Española lo podemos decir aquí que es muy buena, pero en cuanto salimos de la puerta, pues tenemos que admitir que es mala. Y eso, yo he sido rector de la universidad, o sea que, y siendo rector no lo diría, claro, me imagino, ahora sí lo puedo decir. La Universidad Española no es buena, la Universidad Europea no es buena. Y en la Universidad Europea, donde están en la cabeza Cambridge y Oxford, tienen unos problemas de gestión y de competitividad impresionantes. No pueden competir hoy en día esas universidades que son las mejores en Europa. Entonces yo creo que si esto se acepta, lo que pasa es que no se acepta, la impresión que tengo es que no se acepta. Si se aceptase esto nos llevaría a ver
¿Qué características tienen estas buenas universidades de las que carecemos nosotros? Y entonces tendríamos que intentar avanzar hacia esto. Bueno, esto es un comentario general que quería hacer. Esto es un tema que está bien estudiado y que yo recomiendo que antes de hablar de estas cosas, pues hombre, miremos un poco, ¿no? Miremos un poco porque, bueno, todas las cosas tienen sus cosas a favor y en contra, pero al final de la oración lo que queda es lo que queda. Que hay universidades magníficas y otras universidades peores. Y que las peores deben aprender. Un tema que se ha suscitado aquí, que me da a mí muchísimo miedo, es otro nivel. Y se ha suscitado porque lo ha dicho María Antonia Ozcariz y lo ha dicho también Felipe Petriz, el rector de Zaragoza. Han comentado que con el lío del sistema de becas que hay, han dicho, bueno, hay que coordinar. Bueno, esta es una posibilidad. Y yo lo que me temo mucho a mí, lo de la coordinación a este nivel, siempre me lleva a aquello de la LOAPA, ¿no? Me da muchísimo miedo. A mí todo esto me da mucho miedo porque la coordinación, cuando se dice que hay que garantizar criterios, hay que buscar criterios que garanticen la equidad, al final lo único que se garantiza es una regulación. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner una regulación. Voy a poner un ejemplo. Cuando hay que defender una tesis doctoral, pues se dice cómo debe ser el tribunal. Cuando hay que hacer una selección de profesorado, se dice cómo deben ser las pruebas. Eso no garantiza nada. Lo único que garantiza es que los tribunales van a ser, más o menos van a estar compuestos de forma similar en todas las universidades y que las pruebas van a ser similares en todas las universidades. Pero más allá no garantiza nada. Lo que hay que garantizar es que el doctorando pues se enfrente a una prueba que le dé capacidad para efectivamente ser doctor y que quien se presenta a unas pruebas para que sea contratado como profesor se ha contratado de acuerdo a unas pruebas que sean objetivas. Pero según eso, en una universidad podría haber un tribunal de 3 personas, en otra de 5 y en otra de 7. En una universidad se podrían hacer 3 pruebas, en otra 2 y en otra 4. En esto lo mismo. En esto ahora coordinaremos y entonces evitaremos que haya 20 tipos de becas. Pero entre 5 años, en el plazo de 5 años, habrá una universidad que diga, hombre, yo quiero dar becas y ya no está en esa ley general, becas a quien dé clases en inglés, o a quien reciba clases en inglés, y otro en japonés, y otro quien vaya al Japón, y otro quien venga al Japón. Al final, dentro de unos años, estaremos igual, con una casuística enorme. Claro, ¿esto cómo se soluciona? Pues yo, lo siento, la única forma de solucionar es dando muchísima más autonomía a las universidades. Esto puede ser una barbaridad, pero yo creo que sería mejor y, desde luego, fuese cual fuese la barbaridad, no sería una barbaridad mayor de todo lo que viene sucediendo en la Universidad Española en los últimos años, porque, claro, eso sí que es una barbaridad lo que está pasando en muchos ámbitos y cerramos los ojos. Decir, por ejemplo, mire usted, Universidad X, usted tiene tanto dinero, haga lo que quiera con ese dinero, dé las becas que quiera. Puede decidir dar 100 becas magníficas o 1000 becas no tan magníficas. Usted verá qué es lo que hace. Es la única forma de que podamos distinguir las universidades, que las universidades sean distintas. Pretender hacer una normativa para la Universidad de La Rioja que sea igual para la Universidad de La Rioja que para la Complutense es una barbaridad. Pretender coordinar a una autonomía como la de Cantabria con Cataluña es una barbaridad. Yo creo que eso no va a ningún lado, porque son realidades completamente distintas. Hay que buscar unos criterios que no sean tan obsoletos. Esa es mi opinión. A mí me ha preocupado un poco esta intervención. Creo que debemos ver y opinar sobre la universidad con otros criterios distintos. Estamos dándole vueltas a lo mismo y con unos criterios creo que realmente anticuados. Y siento decir esto. Gracias. Sí, buenas tardes. Yo, mi intervención o mi pregunta va dirigida, pues entiendo también las limitaciones por el tiempo, ¿no? Pero va dirigida a Ángel, pues, como representante sindical. Y me ha gustado mucho su intervención, pero sí he echado de menos o he echado en falta alguna cuestión que creo que sí tiene mucho que ver con el mundo sindical. Y es un tipo de becas de las cuales no se ha hablado mucho, pero son las becas de formación o colaboración en actividades de las universidades. Y son propias de sistemas tan modernos como el estadounidense, que Pello, bueno, pues ha escrito bastante al respecto. Yo lo que planteo es cuál es tu valoración personal respecto a este tipo de becas, porque si bien por un lado se menciona que es la posibilidad de que la gente pueda compatibilizar trabajo y estudios dentro de la universidad, no se puede entender también como es una forma de abaratar puestos de trabajo dentro de las propias universidades. Es más, incluso las universidades a veces se nutren de determinado tipo de becarios cuando pueden realizar actividades que pueden realizarse perfectamente con contratos laborales. ¿Cuál es tu opinión como sindicalista en ese aspecto?
mío va a ser un comentario. Y claro, un comentario de mi... Yo vengo de la Universidad de Oviedo. Tiene 400 años. Tenía, cuando yo llegué allí, vamos, estudié allí hace muchos años, pero cuando llegué al Consejo Social tenía 43.000 alumnos. Ahora tiene 30.000. Va a tener 24.000. Y tiene 2.000 profesores, académicos. Académicos. Esto no tiene nada que ver con la universidad americana. Pedimos cada vez más financiación. Pedimos cada vez más autonomía. Más autonomía para las universidades. Ahora, más responsabilidad. Se hablaba de la confianza. Hay que tener confianza, pero hay que tener también responsabilidad. Y yo preguntaba hoy por la mañana, el sistema de becas, el Tribunal de Cuentas del Estado español, el Estado central, hizo un informe sobre las becas y dijo cómo se falsificaban los datos. Y ahora que yo no lo quise decir, lo voy a decir ahora para los estudiantes sinvergüenzas. Se presenta a la IRPF pues una declaración. Perdona, no, por eso yo preguntaba si eso se mantiene o no. Bien, me alegro, eso es lo que preguntaba y me alegro. Porque cuando la universidad preguntaba, oiga, estas becas, ¿eso se ha remediado? Pues me alegro muchísimo y esa satisfacción la tengo ahora. Entonces retiro esto, lo dicho. De todas formas, a mí me preocupa que la universidad va a competir por el dinero público con la sanidad, con los mayores, con las pensiones. Y eso hay que explicarlo. La universidad tiene que explicar a la sociedad todo lo que hace y no lo explica. Es un comentario, pero como representante teóricamente de la sociedad asturiana en el Consejo de Gobierno, este es el problema que tienen los consejos sociales. Tienen que explicar a la sociedad asturiana por qué hay que dar dinero de financiación. Porque hasta ahora estamos en una época boyante, ¿eh? Hay dinero para todo, aunque sé que los de Hacienda dicen que no. Hay dinero para todo. Pero, ¿y cuando se acabe esto? Y ese es el papel que, para mi entender, tiene que hacer la universidad. Explicar lo que significa la investigación, explicar lo que significan las becas. Y nada más, es un comentario. Nada más, y prometo no hablar más, ¿eh? Bueno, pues responde la mesa y después, si hay tiempo, más intervenciones. Sí, contesto a la pregunta que se me ha realizado más directamente y obviamente tendría para contestar muchas más, pero me voy a limitar solamente a lo que me han preguntado. Vamos a ver, si las becas de formación o las becas, en definitiva, que en las universidades hay una formulación para que los alumnos que estudian puedan obtener un dinero por un prototipo de trabajo, y lo llamo trabajo. Obviamente no es colaboración, son trabajos que entra en un auténtico conflicto porque obviamente en bastantes casos, o a veces no está delimitado, ahora comentaré una anécdota, hasta dónde es un puesto de trabajo, con lo cual obviamente hay un problema de que se está cubriendo un puesto de trabajo o un trabajo estructural o prácticamente en vías de ser estructural, pues con una persona que no solamente es que sea precario, le viene bien porque individual o personalmente lo valora como decir, hombre, pues mira, me saco un dinerillo, no sé qué, en su primer momento, que luego cuando se da cuenta a medio plazo, pues se da cuenta pues que no ha obtenido nada más que pues lo que le hayan pagado, no más. Y entra, decía, en conflicto, puesto que lógicamente eso se combate bastante por parte de los sindicatos en general dentro de las universidades, puesto que lo que se dice es lo que es trabajo estructural, cúbrase obviamente pues con personal, evidentemente,
convocando plazas, etc., etc. Y lo que es la beca, entendemos que la acepción de siempre de la beca es lo que se le paga a alguien para que estudie, no para que haga un trabajo, sino para que estudie. Pero esto está muy extendido, y no solamente en la Universidad Española, está ya extendiéndose, desgraciadamente, por todos lados, y, desde luego, la postura de comisiones es, obviamente, de allá donde detecta o se denuncia ese tipo de situaciones, pues ir a por ello. Lo que ocurre que es muy complicado, puesto que la persona que muchas veces, o personas que están en esa situación, primero no lo van a denunciar porque en el fondo no les va tan mal, quiero decir, reciben un cierto dinero y tal. Y suelen ser, en ese caso, y fundamentalmente porque suele afectar más al personal de administración y servicios, también al personal docente, porque también ha ocurrido sobre todo para a lo mejor clases de tipo prácticas, etcétera, etcétera, y hay un conflicto. La posición, desde luego, es clara. Lo que es trabajo no puede ser, evidentemente, mascarado como que es una beca porque no se está formando, o evidentemente estamos haciendo un mal papel. Aunque de esto habría bastante que decir. Simplemente decía que, como anécdota, yo recuerdo cuando en esta universidad, en la Politécnica de Madrid, era presidente de la Junta de PDI y hace ya más de 4 años o 6 años, con el vicerrector en aquel momento, pues teníamos unas diferencias muy importantes porque había una serie de puestos que se estaban desempeñando por becarios, por estudiantes, y que lógicamente pues estaban cubriendo no ya, que por supuesto también lo es, puestos de trabajo de un personal de administración y servicios, sino puestos docentes. Es decir, llegaba el señor de turno y le decía, oye, porque era avanzado el muchacho, por lo que sea, o la muchacha, mira que me tengo que tal, y entonces se enmascaraba, porque los perfiles estaban totalmente enmascarados. Pero luego al final era el señor o la señora que daba, también es anecdótico, no es el 100% ni mucho menos, es un porcentaje bajo, que iba a darle las clases a un señor o una señora, o el señor o señora que estaba cubriendo por dar unas clases prácticas, etcétera. Entonces ahí ya entra un conflicto, y eso lo combatimos diciendo que de ninguna manera, que si había personal docente investigador, pues ese era el que tenía que hacer la docencia y la investigación, y las becas eran otra cosa. Perdona por la extensión. Sí, yo me voy a centrar en el comentario de Pello. Los problemas de gestión que tiene la Universidad Española son tremendos. Yo llevo 7 años de rector en la Universidad de Zaragoza, y en mi universidad me han oído que cuando me formé en la universidad me enseñaron matemáticas, no me enseñaron a enseñar matemáticas, no me enseñaron a enseñar, no me enseñaron a investigar y no me enseñaron a gestionar. Y soy catedrático de matemática aplicada para hacer docencia e investigación, y llevo 7 años haciendo labores de gestión, más los de vicerrector y un montón de cargos. Lo que he querido decir con una llamada a la coordinación es que, conociendo el panorama de cómo está el sistema de becas y ayudas en este momento en las universidades españolas, creo que debemos hacer una labor de coordinación que yo no la identifico con uniformizar ni con regular. Es que yo no he dicho que entendía por coordinación. Yo lo que he incidido es en el desmadre absoluto que tenemos. Es que este informe dice cómo están las universidades españolas, y esa lista de las becas de Zaragoza que he enumerado es el panorama muy parecido en un contexto que se llama distrito abierto. Y, por lo tanto, una llamada a la coordinación, aclarar y saber qué es lo que podemos y debemos hacer, y con la bandera de la autonomía yo en primer lugar. Porque yo quiero competir. Es que yo quiero quitarle estudiantes a la comunidad del País Vasco y que vengan a Zaragoza. Y si no me dan autonomía no lo puedo hacer, y con un sistema uniforme para todos tampoco lo puedo hacer. Lo que digo es que con el panorama tal como está hoy no puedo competir. Y yo también me quejo de que no pueda competir. Y con un sistema propio de la Universidad de Zaragoza competiré mejor. 2 tenderos que venden manzanas al mismo precio no compiten. Si venden el mismo producto, pueden competir si hay alguna variante en la oferta. Y la universidad, cada uno, yo al menos como rector de la Universidad de Zaragoza así lo vivo, y llamo a la coordinación no para hacer todos lo mismo, que entonces no competiré,
porque el estudiante verá lo mismo en un sitio que en otro. Y voy a poner un elemento que no lo he querido poner antes porque me parece que es pues, un tema muy complicado. Llevamos unos años en que, por definición, qué difícil será que una ciudad que supere 15.000 habitantes no pida una facultad en el sistema universitario español. Y esto tiene mucho que ver con la política de becas, ¿eh? Y parece que no. Pero las familias y los estudiantes, ¿qué quieren? La academia enfrente, una buena universidad y una beca buena para ir a la mejor universidad del mundo. Esto es política de becas y ayudas también. ¿Y el modelo universitario español va en esa dirección? ¿Es que no vamos a tocar esa oferta de títulos con una demanda que la comunidad de La Rioja, la comunidad de Aragón y la comunidad de Navarra, por poner 3 ejemplos, que provienen de un distrito, el mismo antes, no porque fuera la Universidad de Zaragoza, pero titulaciones repetidas ahora con un número de alumnos muy pequeño en las 3 universidades? ¿No tendremos que ir con una política coordinada de becas para hacer una oferta de calidad de verdad, para competir cada uno en donde más posibilidades tenemos? Yo no llamo a la coordinación para hacer todos lo mismo y regular. De normativas estoy absolutamente harto, esa es la palabra. No hay administración que tenga normativas y libros, el de la Universidad de Zaragoza lo llamo el libro gordo de Petete, ya te lo enseñaré un día. Con unas contradicciones internas, porque como cada año estamos adaptando las normativas, es un problema de gestión tremendo. En definitiva, mi coordinación no es hacer lo mismo todos, es poder distinguirnos, pero con las reglas de juego claras. Y hoy creo que no están. Eso era. ¿Alguna intervención más? Sí. Quisiera intervenir por alusiones, aunque es totalmente anecdótico que en un coloquio de estos, porque yo he sido el que he sacado esta mañana el que creo que el sistema financiero privado no debe estar en la financiación de un fallo del mercado. Y como hay personas que dicen que hablan de cosas que no han oído lo que yo he dicho, lo voy a volver a decir, porque creo que es que lo que estamos hablando es de que la intervención pública en el sistema universitario es, y perdonen los que no sean economistas, es porque hay un fallo en la competencia. El sistema financiero privado nunca ha ofrecido financiación para estudiar. B, hay un problema de externalidades. Estudiar en la universidad representa un beneficio no solo para el que estudia, sino para el conjunto de la universidad. Y C, hay un fallo de redistribución de equidad. Por eso no debe haber financiación privada ni entrar el mercado donde el mercado no debe entrar. Eso no quiere decir que el sistema financiero pueda, si quiere, dar créditos. Entonces, los créditos, le voy a hacer una pregunta al representante que nos ha hablado del Banco de Santander. ¿Cuánto representan los 92 millones de euros sobre el beneficio distribuido? Y un dato, de las 479 más 100, lo pongamos de las 600 becas que ha dado, en la estadística universitaria, la última que conozco, que es 2004-2005, había más de 1.400.000 estudiantes. Eso debería dar de pensar, pero quizás sería bueno que nos dijera el auditorio 92 millones de euros cuánto representa del beneficio distribuido. No hablo del margen que tiene la banca, solo del beneficio distribuido, no del todo el beneficio. David López. Y después de David, ¿va a querer intervenir alguien más? ¿Por alusiones o algo? Bueno, yo con la venia de mi presidente del Consejo Social espero no extenderme más de la cuenta y respetar los horarios europeos. Espero que me perdone. Yo creo que se han dicho cosas muy interesantes y agradezco muchísimo al profesor Michavila y a la Cátedra UNESCO que una vez más nos haya brindado a los estudiantes la oportunidad de estar aquí, ¿no? Es decir, creo que el trabajo que estáis haciendo como un poco de brújula de la universidad creo que es interesante y muy eficaz, ¿no? Y sin más preámbulos, creo que voy a pasar a distorsionar un poco todo lo que se ha dicho hoy, ¿no? Y con mis compañeros, que lo hemos consensuado un poco entre todos, creo que voy a hacer una pequeña reflexión que va un poco en la línea de Felipe Petriz e incluso la de mi presidente del Consejo Social, ¿no? Hablar un poco de autonomía y de responsabilidad, ¿no?
Es decir, como tú bien dices, Felipe, es decir, las universidades se están creando como setas, la duplicidad de titulaciones se crea como setas y eso conlleva un coste muy importante a las arcas públicas, ¿no? Y que me corrijan los profesores de economía, que aquí hay muchos, dos han sido ponentes, cuando hablan de eficacia y eficiencia, me resulta un poco paradójico que hablen solo de las ayudas, es decir, de las ayudas económicas y solo de las becas, ¿no? Cuando hablamos de eficacia y eficiencia, tendríamos que hablar también de la gestión del dinero público, es decir, de cómo tenemos tasas de abandono, y no lo digo yo, lo hice el estudio de cifras de la CRUE, del 30%, 15 puntos por encima de la media europea. Es decir, esto conlleva que un estudiante a las arcas públicas aproximadamente son 7.000 euros al año de media. Si mis cálculos no fallan, perdonadme que yo no soy de economía, estos son unos 315 millones de euros al año por encima, por los 15 puntos porcentuales por encima de la media europea. Es decir, casi un 50% más, porque hemos estado echando los cálculos, del dinero que se destina en becas, que este año va a ser 750 millones de euros, con un incremento, de verdad, un esfuerzo bastante alto de un 13%, ¿no? Es decir, yo creo que los datos son aplastantes, datos objetivos. Es decir, podemos hablar de eficacia y eficiencia en las ayudas, en las becas, pero también podemos hablar de eficacia y eficiencia en las universidades y podemos hablar de responsabilidad. Yo estoy de acuerdo con la autonomía de las universidades, pero también creo que la autonomía, como bien decía mi presidente, conlleva responsabilidad. Señores, ¿cuándo nos vamos a dedicar de alguna forma a ser responsables con el dinero que nuestros ciudadanos y que la sociedad nos destina para de alguna forma reinvertir en esa sociedad lo que ellos nos están dando, ¿no? Y creo que es lo que tenía que decir. No, simplemente al hilo de las dos últimas intervenciones, una pequeña reflexión. Creo que probablemente la mayoría del auditorio conoce que a principios de este año se presentó por la señora ministra el Atlas Digital, en el cual se estudiaba, tampoco ha sido muy difundido, han dicho que lo van a colgar, no sé, yo lo tengo, pero no se ha difundido. Un poco hay un problema de no retorno, estamos en una situación de no retorno, porque obviamente se han construido no facultades, sino universidades, pues casi evidentemente en función de. Y por ejemplo, simplemente un dato, que aunque diga la ciudad no pasa, vamos, la ciudad, en ese caso en la provincia no pasa nada. Por ejemplo, Almería parece el Atlas lo da como una universidad en la que solamente se nutre de sus propios alumnos y no cubre siquiera. No pasa nada, da igual. Esa Almería podría ser cualquier otra. Y yo me hago la siguiente pregunta. Autonomía, está la autonomía universitaria, la autonomía obviamente de las comunidades autónomas y por eso digo que estamos en algo un tanto complicado, por no decir irreversible. Irreversible. Porque esto no tiene vuelta atrás. La autonomía universitaria tiene vuelta para atrás. ¿La autonomía de las autonomías tiene vuelta atrás? No, y además no tiene por qué tenerla. Pero ese es un punto en el cual probablemente, por los datos que se van dando, lo que está ocurriendo es que muy probablemente, en vez de poder pagar a los mejores lo mejor y poder incluso gestionar mejor, obviamente se está gestionando muy mal, porque lógicamente entre las tasas de abandono, lo que me cuestan los gastos de la infraestructura de esos centros, de esos sitios, de ese personal, etcétera, etcétera, ¿qué ocurre? Y termino. ¿Se le pedirían responsabilidades políticas a los que crearon esas universidades? Nada más. Yo quería hablar responder también un poco, siguiendo lo que nos comentaba el profesor de arriba, que no me sé su nombre. Pues respondió a Francisco Javier Braña y era hacer una reflexión acerca del sistema privado. Porque yo creo que, para empezar, en la universidad sí que comprende el sistema privado cuando en el Consejo Social hay entidades privadas. Y luego también yo creo que la universidad tiene una función social desde el momento en que está inmersa en la sociedad y trabaja en gran medida por y para la sociedad. Entonces, yo sí que creo que la empresa privada tiene que participar dentro de la universidad, porque la empresa privada no es más que una parte de la sociedad.
Y aprovecho para agradecer pues tanto a las becas de excelencia que da la Caixa, como a los carnés que también expide el Santander, como a la posibilidad que me dio en su momento Caja Madrid para poder hacer debate universitario. Entonces yo creo que es muy importante la participación privada de las empresas siempre que se cumpla una regla del juego y se tienda a ayudar. Yo creo que no está de más. Nadie ha planteado aquí, o por lo menos yo creo que no se ha planteado, el hecho de que la financiación tenga que ser privada, pero creo que el complementar siempre está bien y siempre que sea voluntario no lo veo negativo, solamente decir eso. Muy bien, pues gracias a Felipe, a Cruz y a Ángel. Y ahora, sin solución de continuidad, Paco Vichavila y Jorge Martínez. No sé si ha llegado la clausura. Muchas gracias.